¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a dar inicio a esta primera sesión del curso de gestión de tesorería gubernamental en el SEAP ERP Entorno Web. Para los que no me conocen y para los que me conocen ya, porque ya veo algunos nombres conocidos en los participantes, en los otros cursos que hemos venido dando. Mi nombre, Martín Rojas Calderón, contador de profesión. Tengo aproximadamente laborando en entidades del sector público desde el año 98, septiembre del 98 aproximadamente. A veces me cuesta decir cuántos años porque me siento ya prehistórico. Entonces, resten, ahí imaginariamente resten, no lo mencionen, ¿no? Entonces, esos años tengo de experiencia profesional trabajando en oficinas de finanzas públicas, como son contabilidad, tesorería, presupuesto, breve paso por alguna o algún tiempo corto, 3 o 4 meses en oficina de recursos humanos, eh, ocupando cargos jefaturales, jefe de contabilidad, coordinador de contabilidad, jefe de administración, director de finanzas, director de tesorería, director de contabilidad. Actualmente vengo ocupando cargo de responsable de contabilidad en una importante entidad del gobierno nacional. En relación a mi capacitación o mi experiencia como docente en capacitaciones, no lo tengo exactamente mapeado, pero deben ser aproximadamente unos 15 años, ¿no? De experiencia laboral. Y le digo 15 años porque considerando que siempre lo tengo en relación, ¿no? Mi hijo menor no nacía, que tiene actualmente, va a cumplir 14 años, yo ya tenía ya un par de años más dictando. Entonces debo tener entre unos 15 años, 15 a 16 años, eh, dando los cursos de finanzas, ¿no? Dictando cursos del CIAF en los distintos módulos, módulo de presupuesto, de tesorería, administrativo, contabilidad, correcto, cierre contable, cursos de contabilidad gubernamental, cursos como el ahora que vamos a ver, gestión de tesorería gubernamental, ¿no? Recuerden que aquellos entonces se dictaban los cursos de forma presencial, hoy con la ayuda este, de la tecnología, ya todo es en forma virtual, ¿no? Es algo que agradecer, ¿no? A esa pandemia que nos acarrió allá por los años 2020, 2021, 2022. Buenas noches a las personas que se están uniendo a esta primera sesión. Entonces, agradecer a JG Consulting, ¿no? Este curso gratuito, ojo, este curso es gratuito. Vamos a tener 5 sesiones, ¿correcto? Empezamos hoy martes 7 de abril, casi digo 11. Continuamos el próximo jueves 9 de abril, en el horario de 7:30 a 9:30 de la noche. El día sábado 11 de abril lo vamos a dictar en el curso, ¿qué les parece? En la mañana de 10 a 12, ¿correcto? De 10 a 12. Y la siguiente semana, me parece que es el martes, debe ser 14, ¿correcto? Y jueves 16, culminamos con la cuarta y quinta sesión, igual en el horario a, de 7:30 a 9:30 de la noche, ¿correcto? Entonces, sin más que decir, todo lo que los 18 que estamos actualmente y esperamos que esto se siga incrementando, por favor, compartan el enlace a sus amistades, el curso es gratuito, a sus amistades interesadas, ¿no? Aún están a tiempo de participar en este curso que ofrece JG Consulting. Entonces, todos los que estamos acá, trabajamos en alguna entidad del Estado o hay personas que vienen, se han conectado del sector privado.
Voy a poner acá el puntero. Listo, muy bien. Bien, vamos a dar inicio a esta clase siendo grabada. Como decíamos, esta primera sesión vamos a hablar sobre el marco normativo del Sistema Nacional de Tesorería. En la segunda sesión vamos a hablar todo lo que es los ingresos públicos. En la tercera sesión del día sábado hablaremos sobre los gastos públicos, ¿no? Entonces, lo que es la certificación, compromiso de vengados, ¿correcto? Obviamente en el marco del Tesoro Público. En la cuarta sesión vamos a hablar aspectos de eh, los viáticos, todo el procedimiento de viáticos, cajas chicas, conciliaciones bancarias. En la quinta sesión, otras operaciones de tesorería. Vamos a revisar las directivas sobre las devoluciones, ¿correcto? Y el tema de la retención de penalidades, las garantías. Entre otros puntos, vamos a tocar también esa novedad del famoso libro banco, que ahora se trabaja en el entorno web, que hace una semana salió la instalación de este libro banco, los saldos, qué saldos debemos consignar en este libro banco en el entorno web. ¿Correcto? Entonces, todo eso es lo que vamos a hablar en lo largo de estas 5 sesiones. ¿Correcto? Entonces, vamos a iniciar con la parte introductiva de este curso. Igual saben, en cualquier momento ustedes pueden hacer sus consultas, sus preguntas, ¿correcto? Muy bien. Cuando hablamos de la tesorería gubernamental, nos estamos refiriendo a todo el ámbito nacional, ¿correcto? Por ello que el alcance de las normas del Tesoro Público van a ser dadas a nivel de los poderes ejecutivos, como es incluyendo ministerios, organismos públicos y universidades, a nivel de poder legislativo, poder judicial, los gobiernos regionales y organismos públicos, organismos como gobiernos locales y obviamente sus mancomunadas, porque cuando hablamos de gobiernos locales, ¿a qué nos estamos refiriendo? A las municipalidades, ¿correcto? Y otros organismos a lo que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía, ¿correcto? Entonces, eso hay que entender, ¿no? Que todo el ámbito de las normas que dispone el Tesoro Público son prácticamente de alcance a nivel nacional. ¿Correcto? Seguramente acá ya somos 20 conectados, seguramente habemos profesionales que trabajamos en ministerios, en programas, en municipalidades, en gobierno regional. A ver si ponen en el chat solamente en qué entidad trabaja, por favor, para un poco conocer el mapeo. Bueno, si pueden poner el área y entidad donde laboran, les agradecería bastante solamente para conocer, digamos, un poquito más con quienes nos estamos comunicando. Entonces, para comenzar a hablar de las normas de un curso de tesorería gubernamental, es propicio, ahí está Lisbeth Fonseca, tesorería, lo dice nuestra amiga Lisbeth Fonseca, es indudable que mencionemos este decreto legislativo 1476, que establece el marco, el usuario, a ver, ¿cuál es tu nombre usuario? No creo que seas usuario, ¿no? Hay que poner tesorería en una municipalidad, dice. Del marco de la administración financiera del sector público. Este marco que salió publicado allá por septiembre del año 2018, Chile, Independiente Privado Contadora. Que Chile, esperemos que esté al alcance y te motive a continuar con estos cursos de finanzas públicas, ¿correcto? Y un poquito, obviamente, no voy a dar todo en este marco normativo del 1436, ¿correcto? Pero un poquito la finalidad y, y lo que busca este decreto legislativo 1436 es que la gestión de los derechos y obligaciones económicas, obviamente financieras,
porque estamos hablando de la administración financiera, ¿correcto? Porque cuando menciono cuáles son los sistemas de de la ley Lope, seguramente van a decir 11, ¿no? Claro, ahí está la Contraloría, entre defensa, ¿correcto? Pero cuando hablamos de los sistemas de la administración financiera del sector público, administración financiera, nos estamos refiriendo a 7, ¿no? Los 7 sistemas de la administración financiera. Recuerden que con la ley SAFI habían 4, ¿no? Era contabilidad, tesorería, endeudamiento y presupuesto, ¿no? A estos 4, por la entrada de este decreto legislativo 1436, se aunó a esta administración financiera, abastecimiento, la gestión de recursos humanos y los programas funcionales de inversión pública. Entonces, todos ellos tienen como en común la gestión, marco de sus competencias, de los derechos y obligaciones económicas, financieras, está cito, de titularidad del Estado. ¿Y por qué hablamos de titularidad del Estado? Porque las entidades donde nosotros laboramos, como nuestra amiga Chile, que trabaja en viene del sector privado, pero tiene interés seguramente en laborar en el sector público, todas las entidades del Estado, así sean autónomas, todos pertenecemos a qué? Al sector público, al Estado. Y nuestro empleador es el Estado, quien da los recursos, ¿correcto? Entonces, el Estado en sí tiene, bueno, operatividad a través de nuestras entidades donde nosotros nos representamos. Más o menos creo hay alrededor de unas 3.000 unidades ejecutoras, entidades del Estado, identificadas con su RUT, con su razón social. Entonces, cada una de ellas realiza operaciones de gastos, operaciones de ingresos, por ejemplo, operaciones presupuestarias, financieras, claro, de endeudamiento. Viene la gestión, que cada uno marco de sus competencias, va a gestionar los derechos. Y cuando hablamos de derechos, ¿a qué nos estamos refiriendo? A lo que una entidad en representación del Estado tiene. Y si me puede, ustedes pudieran participar ahí en el chat, ¿qué puede entender con gestión de derechos? A ver, no nos referimos a la profesión derecho a abogacía, ¿ah? ¿A qué nos podemos referir con gestión de derechos? Ahí está Catherine, oficina de presupuesto en un hospital. ¿Qué tal? Buenas noches, Catherine. Maribel Villegas, un hospital en la unidad de tesorería. Yo puedo decir la gestión de derechos, por ejemplo, una entidad que tiene inmuebles, no tiene un inmueble propio. ¿Qué más tiene? Maquinarias, tiene cuentas corrientes. ¿Qué más puede tener? ¿Qué tiene una entidad? Inversiones, fideicomisos, ya para irnos más para materia del curso, cuentas por cobrar. O sea, ya todas esas operaciones de ingresos, de lo que tienen, los activos que podría tener las entidades, los sistemas de la administración financiera del sector público, tienen que gestionar. ¿Y cómo lo gestionan? Cartas fianzas, dice nuestro amigo usuario. ¿Cuál es tu nombre usuario? ¿Correcto? Cartas fianzas, las retenciones de las penalidades, ¿correcto? Américo. Ok, ok, Américo. Américo, tú creo que has participado en un curso mío, no sé. Anteriormente tu nombre me suena, ¿correcto? Muy bien, entonces, y así como hay la gestión de derechos, también la gestión de obligaciones económicas. Y cuando hablamos de obligaciones económicas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Obligaciones comerciales, obligaciones judiciales, tributarias, laborales, entre otros tipos de obligaciones, ¿correcto? Entonces, ahí los sistemas, también cada uno de los sistemas va a gestionar, o sea, las obligaciones por endeudamiento también. Tenemos un sistema de endeudamiento por los préstamos, o de las entidades. Entonces, en lo que nos corresponde
al curso que estamos llevando es la tesorería. Entonces la tesorería no es ajena a ello. Tenemos que gestionar a través de las finanzas públicas los derechos y obligaciones económicas. Porque además de ello, dice, el sistema o los sistemas, en este caso el sistema de tesorería, debe aplicar reglas, principios y procedimientos. Por eso que vemos en las entidades del sector público directivas, ¿no? Que salen frecuentemente, periódicamente, para el tema de la tesorería. Tenemos directivas, por ejemplo, el año 2024 se actualizó, se centralizó la directiva del devengado, realmente para ver el tema de las obligaciones económicas, cómo gestionar mejor esas obligaciones económicas. Lineamientos, pero más allá de la directiva también vamos a verlo más adelante, ¿no? Las mismas entidades, en base a estos reglamentos o reglas, principios de procedimiento, tienen que dar internamente sus procedimientos. Entonces, en síntesis, es muy importante que leamos este decreto legislativo 1436 y yo también se los voy a facilitar, ¿no? Entonces decíamos, en cualquier momento pueden hacer una pregunta, consulta, por favor, ¿correcto? El que guste puede hacer una pregunta, consulta a cualquier momento por el chat. Obviamente que las preguntas sean en relación a materia del curso que venimos realizando, ¿correcto? Entonces decíamos que la administración financiera del sector público está compuesto, conformado por estos 7 sistemas de la administración financiera del sector público, ¿no? El Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Nacional de Tesorería, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, el Sistema Nacional de Contabilidad, el Sistema Nacional de Abastecimiento, el Sistema Nacional de Programación Multinacional y Gestión de Inversiones, todo lo que es inversiones públicas, y séptimo, la gestión fiscal de los recursos humanos. Cada uno de estos sistemas da sus reglas, procedimientos, lineamientos a través de directrices, ¿correcto? Muy bien. En relación a la Dirección General de Tesoro Público, ¿correcto? Es el ente rector del Sistema Nacional de Tesorería y también del Sistema Nacional de Endeudamiento. Nos atañe hablar sobre el decreto legislativo 1436. Y cuando hablamos de este decreto legislativo, hay que reconocer que la Dirección General de Tesoro Público es el ente rector del sistema. Ya habíamos comentado, así como del Sistema Nacional de Tesorería, decreto legislativo 1441, también es el ente rector del Sistema Nacional de Endeudamiento, decreto legislativo 1437. Entonces, en ambos decretos legislativos dan los principios, reglas, ¿no? Que cada sistema debe regir. Entonces, los que trabajamos en las oficinas de tesorería, finanzas, por qué no decir también contabilidad, debemos conocer acerca de estos sistemas que son muy importantes para usted hacer. ¿Correcto? Entonces, para comenzar a hablar del Sistema Nacional de Tesorería, es importante tener en cuenta que, como cualquier norma, tiene principios. La Constitución Política de Perú tiene principios. Entonces, el Sistema Nacional de Tesorería no es ajena a ella. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos, entendamos lo que indica cada uno de estos 5 principios que rige actualmente el Sistema Nacional de Tesorería. Y empezamos por el principio de eficiencia y prudencia. Este principio habla, y lo voy a leer literalmente y luego lo vamos a ir interpretando, dice, consiste en el manejo y disposición de los fondos públicos. Ya más adelante vamos a ver qué encierra todo este fenómeno de fondos públicos, ¿no? Viabilizando su óptima aplicación y minimizando los costos asociados a su administración, sujeto a un grado de riesgo prudente. Entonces, cuando hablamos de fondos públicos, es prácticamente cómo está conformado todos los recursos del Estado. Si ustedes me pudieran comentar, ahí vamos a verlo más adelante,
¿estos fondos públicos de qué está constituido? ¿Qué creen que está constituido estos fondos públicos? Y estos fondos públicos, la tesorería de cada entidad tiene que viabilizar su óptima aplicación, obviamente desde el ente rector y las oficinas del Sistema Nacional de Tesorería, ¿no? Minimizando, dice también los costos, cualquier costo o gasto que está asociado a su administración. Por eso que se dice que cuando nosotros vamos a aperturar una cuenta corriente, nación, mucho más si es un banco privado, indistinto que sea su nombre, la tesorería, el tesorero, que trabaja en este sector, en esta área, tienen que minimizar todos los costos asociados, ¿no? Minimizar esos costos y obviamente un costo tiene que ir de la mano con un interés, ¿no? Que va un poco de la mano porque son recursos públicos. Porque no solamente pensarán que los recursos públicos son los que tenemos, que tal Nokia, bueno, Nokia 16, ¿no? No solamente los fondos públicos son los que los tenemos aperturados o lo tenemos depositados en el Banco de la Nación. También hay fondos públicos que lo tenemos también depositados, constituidos en la banca privada. ¿Qué tal Pilar Peña? ¿Qué tal? Buenas noches, Pilar Peña. Por acá Martín Rojas. ¿Correcto? Luego tenemos el principio de fungibilidad, que es muy importante, ¿no? Dentro de estos cinco principios, es un principio que tenemos que tener en cuenta mucho nosotros los que trabajamos en la entidad del Estado. Y se consiste en el uso de los fondos públicos administrados en la CUT, Cuenta Única de Tesoro, independientemente de su fuente de financiamiento. Vamos a hablar también un poco lo de la CUT, ¿no? Con la finalidad de brindar la cobertura financiera por uno de calces temporales de caja, asegurando la continuidad de la atención de los requerimientos de tajaduría en concordancia con el principio de oportunidad que vamos a verlo a continuación. Entonces, un poquito lo que quiere indicar o señalar este principio que toda la gestión de pago tiene que primero tener su asignación financiera a través de la CUT. Todos los fondos públicos deben estar administrados en la cuenta única del Tesoro. Pero tenemos también cuentas bancarias. Esas cuentas bancarias también tienen que estar constituidas también a través de la cuenta del Tesoro Público. ¿Correcto? Vamos a ir viendo y analizándolo más adelante. ¿Correcto? El tercer principio, principio de oportunidad, dice, consiste en la percepción y acreditación de los fondos públicos en los plazos correspondientes con la finalidad de asegurar su disponibilidad, plazo, lugar en que se requiera proceder a su utilización. Entonces, este principio de oportunidad, sinceramente, está en todos los sistemas. Un principio muy importante, porque cuando hablamos de tesorería, debemos acreditar que los recursos deben estar oportunamente registrados, oportunamente a disposición para ellos plazos, existen plazos correspondientes. Y esto, considerando sus plazos, va a asegurar la disponibilidad, obviamente, en los plazos que pudieran corresponder, ¿no? Para su futura utilización. De nada sirve que algún recurso que yo lo pueda depositar o acreditar, pasar el plazo ya no ve lo mismo, porque ya pierde la oportunidad, ¿no? Unidad de caja consiste en la administración centralizada de los fondos públicos, cualquiera sea su origen y finalidad, respetándose la titularidad y registro que corresponde ejercer la entidad responsable de su percepción. Es decir, que todo, todo fondo público tiene que estar registrado en caja, por de fideicomiso, a plazos fijos, ¿no? Tiene que respetar el principio de unidad de caja, ¿no? Un encargo tiene que estar registrado en la cuenta de la entidad que va a percibir esos recursos. Obviamente, siempre va a haber un marco normativo que lo va a establecer.
Principio de veracidad, que en mi experiencia considero que este es uno de este quinto principio es uno de los principios que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y más tino en entenderlo y aplicarlo sobre todo. Consiste en que las autorizaciones y el procesamiento, ¿ya? De las operaciones se realizan presumiendo, fíjense ese término, presumiendo, luego regresamos, que la información registrada por la entidad se sustenta documentadamente respecto de los actos y hechos administrativos legalmente autorizados y ejecutados. Pero fíjense, nuevamente la vamos a leer e interpretar. Sabemos que todo lo que nosotros, el presupuesto que nos asignan, presupuesto de gastos, presupuesto de ingresos, ese presupuesto ejecutamos, ¿no? Lo ejecutamos. O se llama la ejecución de gastos, la ejecución de ingresos, ¿correcto? Y cuando hablamos de ejecución de gastos, ejecución de ingresos, nos estamos refiriendo a qué nos lleva, al CIAF, CIAF RP, ahora en entorno web. Entonces, todas las operaciones administrativas, presupuestarias, económicas, financieras, lo tenemos que registrar en el CIAF. Para ello, para todo estos registros, ya sea de gastos, ya sea de ingresos, por eso que vamos a tener una sesión exclusivamente de ingresos públicos, otra sesión de gastos públicos, ¿no? Va a tener su marco normativo, su directiva, procedimientos. No podemos registrar operación si no conocemos nuestras normas. Aunado a ello, a lo comentado, existe el MADAF, M-A-D-A-F. ¿Lo han escuchado el MADAF? ¿Alguien de ustedes autoriza en el MADAF? Que trabajan seguramente en oficinas de tesorería, ¿no? Los que trabajan en tesorería lo han escuchado, de repente por acá han visto de área de presupuesto, esto del sector privado. Darle que las operaciones de gasto y operaciones de ingresos son autorizadas. Lo registramos donde en el CFRP y lo autorizamos en el MADAP. Y el que autoriza, independientemente de la fase, tiene cierta responsabilidad. Y esa responsabilidad está alineada a las normativas, directivas que debe cumplir para poder autorizar ese gasto o ese ingreso. Por eso que se dice, ¿no? Nuevamente regresando, y lo volvemos a leer, dice, ¿no? Consiste en que las autorizaciones de gastos, autorización de ingresos, ¿correcto? Y el procesamiento de las operaciones, de lo que nosotros registramos, y decimos que hay directivas, hay procedimientos para todo eso, y lo vamos a leer, vamos a entenderlo, se realiza presumiendo. ¿Y quién presume? ¿Quién presume? ¿Quién cree que presume? Anoche la persona que está en firmas electrónicas, nuestra amiga Pilar Peña se cambió de nombre, nuestra amiga Pilar, ¿no? Decía Nokia. ¿Quién presume? ¿El rector? Entonces, la Dirección General de Tesoro Público presume que la entidad ha registrado correctamente, que la entidad ha autorizado correctamente, presume, y se sustenta, ¿no? En la documentación que sustenta cada una de sus operaciones. Y retrocedemos un poquito en el tiempo, y retrocedemos un poquito en el tiempo, hace aproximadamente, ¿cuánto? Tal vez 3 años, 4 años tal vez, ¿sí? No existía todavía el MADAF, ¿correcto? Obviamente sí existía el CIAP, porque el CIAP lo venimos operando desde el año 98, 99, cuando se implementó. Cuando hacemos transmisión, ¿sí? Transmitíamos nuestro compromiso, nuestros devengados, nuestro giro, nuestro determinado, nuestro recaudado. Esperamos un tiempo, ¿no? Y el Oracle de MEF, obviamente el ente rector, autorizaba los registros que nosotros hacíamos. ¿Correcto o me equivoco? ¿Sí? Era así, ¿no? Lo autorizaban. Y si ahí por ahí ellos advertían algo rápido, te lo rechazaban. ¿Por qué hubo el cambio?
Porque en los informes de Contraloría General de la República, cuando auditaban los estados financieros, salían a la luz, pues, ¿no? Que muchas operaciones de gastos, muchas operaciones de ingresos no se sustentaban documentariamente, pero él se permitía hacer las operaciones de gastos o de ingresos. O había un mal registro y que decía la entidad, más de 3.000 entidades, ¿ah? Quien tenga el número exacto de entidades lo puede comentar, pero yo sé que hay más de 3.000 entidades entre gobierno nacional, gobierno regional, ¿correcto? ¿Qué decíamos? ¿O qué decíamos, no? Me voy a sumar, ¿qué decíamos? Nunca lo he hecho yo, pero me voy a sumar, ¿qué decíamos? Ah, sí, pero el MEF lo autorizó. Y si el MEF lo autorizó, está conforme. Entonces, ¿qué hizo el MEF? Juntó a sus sistemas de la Administración Financiera del Público y dijo, vamos a dar una solución. Vamos a tomar que la información que se registra en el SEAP la vamos a tomar como una declaración jurada, ¿correcto? Vamos a crearle un estado, el estado F, en de firma. Igual me van a transmitir información o enviar la información, ahora con el entorno web, me van a enviar la información, ¿correcto? Y yo, como ente rector, lo voy a recepcionar. Y en respuesta, le voy a mandar el estado F, pendiente de firma, falta firma, ¿correcto? Y te voy a crear este aplicativo, MADAF, módulo de autorización de la Administración Financiera, para que tú autorices tus operaciones, tanto de gastos como ingresos, obviamente por fase, ¿correcto? Ya es tu responsabilidad, porque yo presumo que lo estás haciendo de forma correcta. Entonces, ahí se rige lo que indica este principio de veracidad. Por eso considero yo que debemos tener en cuenta este principio muy en cuenta en otro. Ahora me dice, alguna vez me preguntaron, sí, pero eso es solamente entonces para el recaudo y girado. No, porque recuerden que tesorería es el último eslabón de la cadena. Entonces, todas las operaciones de gastos y ingresos tienen que estar conformes, directivas y que existan documentales. ¿Correcto? No, yo no creo que exista un tesorero que realice un pago de un servicio, o la compra de un bien, si es que no ha advertido que no hay un contrato, no hay una orden de compra, no hay una orden de servicio. Ah, no, pero es que yo no veo eso. Hay que ver, ¿no? Que tiene que existir contrato, toda la parte formal para poder avisar los pagos correspondientes. ¿Listo? Muy bien. Pueden ser preguntas. Hasta acá todo conforme. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Preguntas, consultas, todo claro. ¿Se escucha bien a las personas que están ingresando al curso? ¿Cómo vamos? Bien, vamos a continuar. Ya saben que en cualquier momento ustedes pueden hacer las preguntas y yo los voy a ir resolviendo. Entonces, ya hablando y entrando en materia del Sistema Nacional de Tesorería, decreto legislativo 1441, ya hemos definido que es un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se ejecuta la gestión del flujo financiero. Y esta gestión del flujo financiero, ¿qué incluye? La estructuración del financiamiento del presupuesto. Es muy importante, puesto que la tesorería es muy importante. En alguna oportunidad, ya tesorería totalmente para girar o para recaudar los ingresos. No es eso. Ah, es que también llega a su caja chica. No es eso. ¿Pagan bien ricos también? No. Vos hablamos del curso es gestión de tesorería gubernamental. Y una gestión de tesorería gubernamental abarca mucho más que ello. Y acá vemos, ¿no? Una gestión del flujo financiero. Porque la tesorería permite la estructuración del financiamiento del presupuesto. Al tesorero le van a preguntar, por ejemplo, ya en estos meses de marzo hemos culminado, abril,
Me parece que hay una persona que trabaja en presupuesto acá, ¿no? Buenas noches a la persona que se está uniendo, ¿no? Me parece que hay una persona que trabaja en presupuesto. Lo leí bien, lo leí mal, no sé. ¿Qué está haciendo en este momento? La formulación de presupuesto ¿para qué año? Para el 2027. Y cuando se formula el presupuesto para el 2027, ¿qué preguntan? ¿Cómo se financia, cómo se estructura el presupuesto? Y la mirada va a ir al tesorero. Tesorero, ¿cuánto es nuestra proyección de ingresos o recursos directamente recaudados? ¿Cuánto es nuestra proyección de ingresos que tienen endeudamiento? ¿Cuánto es nuestra proyección de ingresos por las donaciones que recibimos? ¿Cuánto es, si trabajan múltiples, cuánto es nuestra proyección de ingresos por impuestos municipales? Y en base a esa estimación, que es la fuente de financiamiento, vamos a realizar nuestro presupuesto de gasto, que finalmente, claro, sobre todo para recursos ordinarios, pues, ¿no? Es negociable, se va negociando ya en los meses de agosto, septiembre, hasta formalizarlo con una resolución del PIA, ¿no? Cuando se aprueba la ley de presupuesto, ¿correcto? Entonces, por eso que es importante que el tesorero conozca su flujo, la gestión de activos financieros del sector público no financiero y los riesgos fiscales del sector. Todo esto va a formar parte de la gestión de activos, ¿no? Las inversiones, ¿no? La, la, los traslados que tenemos a la CUT, entre otros, tenemos que gestionar todos esos activos que pudiéramos tener, ¿correcto? Y la conformación del sistema está conformado de dos, nivel central y nivel operativo. Obviamente, el nivel central está a cargo del ente rector, la Dirección General de Tesoro Público, mientras que el nivel operativo corresponde a nosotros, los que trabajamos en las entidades del sector público, las unidades ejecutoras, oficinas de tesorería. Entonces, en este nivel operativo aquí yo digo que hay aproximadamente 3.000 entidades, unidades ejecutoras. ¿Y por qué unidades ejecutoras? Porque son unidades autónomas. Y ejecutoras porque ejecutan el presupuesto de gasto como ejecutan el presupuesto de ingresos. ¿Correcto? Entonces, la Dirección General de Tesoro Público, como ente rector, va a ejercer la máxima autoridad técnico-normativa. No hay más que ello en materia de tesoro público. Lo que dicta lo público, a través de su directiva, alineamiento, es de cumplimiento obligatorio, parte de las entidades del sector público. Aprueba los procedimientos respecto a la gestión de los fondos públicos y la gestión integral de activos y pasivos. Impone la implementación de mecanismos para la ejecución del pago, como que frecuentemente, bueno, y atraer a colación esta directiva del 2024, que fueron básicamente, en el 2024 salieron como 3 o 4 directivas. De ellas, las dos primeras, la directiva 1 y la directiva 2 del 2024, hablaba justamente, ¿no? De todo lo que es la ejecución del pago. Y cuando hablamos de ejecución del pago, nos referimos no solamente a la fase de giro, sino también a la fase del pagado. Evidentemente va habiendo cambios, ¿no? Implementó las notas de pago. Antes salíamos con plan de pago, ahora hablamos de notas de pago. Establecer los plazos para la acreditación de ingresos en la CUT y el pago de las obligaciones legalmente contraídas. Claro que el tesorero tiene que agenciarse las asignaciones financieras necesarias para poder cumplir luego con las obligaciones de pago. Entonces, frecuentemente el tesorero tiene que ir viendo sus asignaciones financieras. Eso lo vamos a ver en la quinta sesión. Tengo que revisar mis asignaciones financieras. Sobre todo en las municipalidades, por ejemplo, ¿no? Alguien trabaja en una, claro, sí, municipalidad, trabaja varios. ¿Qué sucede en las municipalidades frecuentemente? A ver, ¿qué sucede en la municipalidad frecuentemente, no? Se hace la certificación del gasto, se certifica el gasto, pero para realizar el pago, ¿qué dicen? Uy, no tenemos disponibilidad.
no tenemos liquidez. ¿Y por qué has dado la certificación? La certificación va de la mano con la parte financiera. El presupuesto va de la mano con la parte financiera. ¿Correcto? Muy bien. Proponer los lineamientos para el monitoreo de los riesgos fiscales, calificar la condición de los fondos públicos, autorizar a través del CFRP las operaciones de pagaduría, autorizar la apertura y cierre de cuenta bancaria. Vamos a ver todo eso, vamos a ir revisándolo poco a poco, ¿correcto? Entonces, obviamente, tiene que haber responsables ya en las entidades, ¿no? Entonces, los responsables de la administración de los fondos públicos, ¿no? Dentro de las unidades ejecutoras, está a cargo del director general de administración o el gerente de finanzas, quien a su vez, ¿correcto? Gerente de administración, gerente de finanzas, y en segundo lugar, el tesorero. Son los responsables directos de la administración financiera del sector público, ¿no? Los cuales deben ser acreditados, dice, ante la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Obviamente sabemos que siempre, sobre todo estos cargos de director de finanzas, de administración, tesorero, son cargos de confianza, ¿no? Que vemos en el peruano que frecuentemente son cambiados. Entonces, todos esos cambios deben ser acreditados, ¿no? En su oportunidad ante nuestro, para que le den el RU y puedan gestionar sus operaciones. Entonces, si no acreditamos con tiempo, luego vamos a tener problemas cuando queremos realizar, ¿no? Alguna operación. Funciones de estos responsables. Administrar el manejo de los fondos públicos percibidos o recaudados en el ámbito de su competencia. Claro, tenemos que administrar todos los fondos públicos. Yo decía la pregunta, ¿no? ¿Qué son los fondos públicos? Son todos los recursos que ingresan a la entidad. Un ejemplo de fondo público. ¿Quién me da un ejemplo de fondo público rápido ahí en el chat? A ver, no quiero que este sea un curso, que sea un curso monótono. A ver, vamos a participar. A ver, buenas noches. Recuerden que este es un curso gratuito. ¿Quién me da un ejemplo de fondo público? ¿Los TUPAS son ingresos públicos? Sí. ¿Correcto? Los TUPAS, ¿no? No, los ingresos por texto único de procedimientos administrativos son los ingresos públicos. Las multas son ingresos, son fondos públicos. Las donaciones que reciben las entidades del sector público, ¿serían fondos públicos? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Qué dicen? Pago de tributos, claro, Pilar, muy bien. Las donaciones, decíamos, las donaciones que recibimos, claro, muy bien, Soledad, con fondos públicos, porque van a ingresar al presupuesto. Los préstamos que nos realizan, ¿serían fondos públicos? ¿Qué dicen? Ay, profe, me agarró, ¿no? No, si las donaciones son, entonces los préstamos no son. Claro, porque todo lo que ingresa al presupuesto, porque, a ver, si ese préstamo ingresa, lo recibimos, ¿no? Ingresa en una cuenta corriente para luego ejecutar esos recursos, tienen que ser al presupuesto público. Entonces, desde que ingresa al presupuesto público, eso se convierte en un fondo público. Es más, desde que está acreditado en nuestra cuenta corriente, la cuenta corriente aperturada a nombre de mi entidad, ya entra a tallar los responsables de la administración financiera los responsables de los recursos públicos, como son el administrador de tesorería. Administran estos fondos públicos percibidos y recaudados en el ámbito de su competencia. Tienen que dar los lineamientos correspondientes. Coordinar adecuada y oportunamente con las áreas o responsables de la administración financiera del público en el ámbito de su competencia. ¿Qué quiere decir? Que no solamente coordinar internamente con las oficinas de tesorería, sino con las demás oficinas, tesorería, logística, presupuesto, recursos humanos. Al ingresa, vemos, advertimos un depósito,
por un tema de sentencias judiciales. No sabemos el importe. Tengo que preguntar a quién. A asesoría jurídica, ¿correcto? Recursos humanos. Dice, ¿a qué se debe este depósito que está en mi cuenta corriente? Tengo que coordinar con logística para el tema de las penalidades. Tenemos que ir coordinando frecuentemente con cada una de estas entidades, áreas. Ejecutar los pagos de las obligaciones legalmente contraídas por la institución, los plazos y conforme a las normas y procedimientos establecidos por el ente rector. Obviamente, ¿no? Como decía, ¿no? Va de la mano con el principio de veracidad. El tercero tiene que conocer, igual como el contador, los contratos que tiene su entidad. Los contratos, muchas veces, yo conozco muchos tesoreros, muchos contadores que no saben la existencia de contratos. Entonces tenemos que conocer para asesorar. Hay plazos para realizar los pagos. Entonces el tesorero tiene que estar ahí, ¿no? Señor administrador, señor secretario general, señor alta dirección. Ahora el contrato, los plazos para pago son estos. Y vemos que hasta ahora no nos pasan los expedientes para pago. Entonces nos volvemos funcionarios pasivos, ¿no? Cuando me refiero a funcionarios pasivos, ¿qué? Porque de forma pasiva esperamos que nos lleguen los documentos, pero no somos capaces de buscar los documentos. Yo tengo mis contratos firmados, sé cuándo empezó y cuándo los plazos para realizar los pagos, sobre todo los puntos grandes, esos que vienen, derivan de licitaciones públicas, de concursos públicos. Entonces, el responsable, el administrador y el tesorero tienen que ejecutar los pagos de las obligaciones legalmente contraídas por la institución. Los plazos, conforme a las normas y procedimientos establecidos por el ente arbitral. ¿Correcto? Muy bien. Dice, dictar normas y procedimientos internos orientados a asegurar el adecuado apoyo económico, financiero, a la gestión institucional. Entonces, como decíamos también, más allá que existan los procedimientos dados por el ente rector, también en el seno de cada entidad es responsabilidad del administrador y el tesorero dictar estos procedimientos, normas internas, para asegurar toda la gestión financiera dentro de la entidad, directivas para pago oportuno a proveedores, este, pagos para pagos judiciales, directivas para, digamos, para el tema del previo, de las conformidades, plazos internos, ¿correcto? Todo debe ser responsabilidad del administrador y el tesorero. Implementar y mantener las condiciones que permitan el acceso al CFRP para el registro de información correspondiente. Claro. Ahora sabemos que en el entorno web, en el SIAP Operaciones en Línea, hay un acceso, ¿no? Módulo administrador, donde van a estar todos los usuarios, ¿no? Los usuarios por oficina, por cada módulo. Entonces ahí está el administrador que tiene RU, el que tiene su RU, tienen que dar los accesos correspondientes, ¿no? Para poder, digamos, garantizar la operatividad, no solamente al personal de su área, sino al personal de logística, abastecimiento, recursos humanos, ¿no? Hay inversión, control patrimonial, almacén, para que cumpla sus funcionalidades, ¿no? Es un poco la responsabilidad de los responsables de tesorería, ¿correcto? Implementar medidas de seguimiento y verificación del estado y uso de los fondos públicos. Prende arqueos de los flujos financieros y o valores, conciliaciones y demás acciones. Entonces, es responsabilidad, ¿no? Obviamente, el OGA, ¿no? No va a hacer los arqueos, pero tiene que dar, digamos, las medidas a través de directivas para los arqueos, no solamente arqueos de fondos, que son cheques, títulos valores, ¿correcto?
en las cajas chicas. Hoy hablamos también de arqueos de las cajas, digamos, para las devoluciones, ¿no? De años anteriores. Vamos a hablar en esta directiva, vamos a hablar en la sesión que le pudiera corresponder. Se tiene que implementar porque son recursos públicos. Implementar la gestión de riesgos fiscales en el marco de la normativa aplicable, ¿no? ¿Qué gestión, qué riesgos podría acarrear, digamos, en el caso que no podría tener algún tipo de recursos para poder cumplir cada una gestión de pago? ¿Correcto? Todo eso debe implementar, toda esa gestión de riesgo fiscal. Los responsables de la administración de los fondos públicos que inflijan, dicen, las disposiciones establecidas en el decreto legislativo 1441 son sujetos de sanciones administrativas, aplicables según el régimen laboral al que pertenecen, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar. Numeral 6.3, artículo 6 del decreto legislativo 1441. Por eso es muy importante, nuevamente insisto, conocer nuestro marco normativo. Yo conozco muchos profesionales que trabajan, tienen muchos años trabajando dentro de las oficinas, no solamente de tesorería y administración, hablamos de otras áreas, logística, patrimonio, recursos humanos, tecnología, que no conocen el marco normativo, no están actualizados con las normas. Hace poco, en una consultoría que hice, fines del año 2025, estaba hablando con un amigo de tesorería que tuvo un percance y obviamente le tuve que llamar la atención, como dice la clásica jaladita de oreja, ¿no? Le dije, es que esa solución es fácil a tu problema y que has leído el decreto legislativo y las normas de Tesoro Público que salió en febrero, me parece que sí, exactamente salió el 15 de febrero del 2024. Me acuerdo mucho porque fue al día siguiente del Día de los Enamorados. 15 de febrero de 2024 salió estas dos directivas. Y esas directivas estaban la solución a los problemas que tenía cargado la entidad donde trabajaba en ese entonces un compañero mío. ¿Correcto? Entonces no leemos. Entonces, al no leer, no está capacitado, y muchas veces podemos leer, pero hacemos otras cosas, eso deriva a sanciones administrativas que podrían llevar hasta responsabilidad civil y penal, como lo dice la plana. ¿Correcto? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, consulta? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Estamos en nuestra primera hora. Gracias. Si hay una pregunta, consulta. A ver, Maribel, MDM. Y mientras que se animen a hacer preguntas, consultas, ya saben, en cualquier momento lo pueden realizar. Vamos a continuar. Buenas noches a las personas que se están uniendo a este curso gratuito de gestión de tesorería gubernamental aplicada al CIAP-ERP. Correcto, por acá mi nombre es Martín Rojas, como ustedes pueden ver, ¿no? Listo. Entonces continuamos. Entonces hablamos de la integración intrasistemática, indica el Sistema Nacional de Tesorería, ¿no? Comprende la planeación financiera, la gestión integral de activos pasivos del sistema, ¿no? La gestión de tesorería y la gestión de riesgos fiscales. Vamos a ir definiendo cada una de ellas, ¿correcto? Muy bien. En relación a la planeación financiera, dice la estructuración financiera del presupuesto multianual. Ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? Que una de las funciones del Sistema Nacional de Tesorería es la estructuración del presupuesto y decíamos que también ya en estos meses estamos en plena formulación del presupuesto para el 2027, ¿correcto? Que en realidad la formulación del presupuesto es multianual. Énfasis en el 2027, hablo en relación porque en 2026 ya estamos en 2026, 2027, ¿no?
2028, 2029. Entonces, esa es la información que debe dar la tesorería. La proyección, puesto 2027, 2028, 2029. ¿Correcto? Identificando de manera estratégica los requerimientos de capital de corto y mediano plazo y estableciendo los planes de inversión de los excedentes de caja en línea con la estrategia de la gestión global de activos y pasivos. Estas provisiones también tienen que ir siempre coordinadas con las oficinas correspondientes, ¿no? De los proyectos de inversión, de administración, recursos humanos, ¿correcto? Porque tiene que ir de la mano, tiene que esa estructuración o planeación tiene que ser también acorde también a los recursos que uno pudiera ir manejando, ¿no? Por eso que ese tema, este punto siempre es delicado, pero tiene que sacar cuenta, ¿no? Cuánto va a proyectar en su presupuesto para cada uno de estos gastos. Insumos para la planeación financiera, la estimación de ingresos y los límites de gastos por la dirección, establecido por la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal. La programación multianual de inversiones, parte de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, y los gastos de funcionamiento suministrados por las entidades bajo Juan, ¿no? Ya cuando hablamos de gastos de funcionamiento, acá ya estamos inherentemente a nuestra entidad, ¿no? ¿Qué gastos vamos a requerir? Contratos, obviamente siempre de forma priorizada, ¿no? Los temas de recursos humanos, los servicios que podemos tener de servicios de vigilancia, de limpieza, seguros, para el caso de las entidades que tienen alquileres, asegurar mi contrato de alquileres, todos los gastos operativos financieros que lo tengo que considerar en esta etapa de la planeación financiera. Entonces, por eso que es muy importante la información que brinda la oficina de tesorería. También los gastos de recursos humanos, como ya hemos comentado anteriormente, el PIA y sus modificaciones, parte de la Dirección General de Presupuesto Público, y obligaciones financieras de bienes y servicios, y ahora por parte de la Dirección General de Abastecimiento. Entonces, como ya hemos comentado, todos estos van y se sirven como insumo a la planeación, ¿no? ¿Quiénes de tesorería ya han participado en una planeación financiera, una proyección de ingresos para la planeación financiera? Pues sabemos que debemos considerar todos los insumos, ¿no? En relación a la gestión integral de activos, pasivos financieros, es el manejo integrado de los activos financieros del sector público no financiero, buscando maximizar el rendimiento de los activos, minimizar el costo de los pasivos con un riesgo prudente. La Dirección General de Tesoro Público formula anualmente la estrategia de gestión integral de activos y pasivos financieros del sector público, no financiero. ¿Correcto? Dice, los activos son derechos de recibir flujos de dinero futuros que posee el gobierno, como reservas de oro, depósitos, títulos y préstamos. Ya habíamos hablado que parte de la estructuración de los fondos públicos también lo están constituyendo los fideicomisos, ¿correcto? ¿Qué más tenemos? Aparte de los fideicomisos, también tenemos los préstamos, ¿no? El ROC, curso por operaciones oficiales de crédito. Tenemos que hacer la estrategia también para poder, digamos, concertar, digamos, posteriormente los pagos. El activo cuando el recurso ingresa, ¿no? A nuestra cuenta y los pasivos cuando, digamos, concertar a través de un cronograma de pagos que yo vaya acorde con los presupuestos que tenemos. ¿Okay? Son obligaciones que vamos a asumir, compromisos que tenemos que pagar, obviamente con cargo a nuestros recursos, siempre y cuando estos préstamos, el servicio de deuda, sean de forma obligatoria por parte del Tesoro Público, porque sí hay préstamos que lo asume directamente el MEF, pero como hay otro, la mayor cantidad, que lo asume la entidad con cargo a sus recursos públicos. ¿Correcto? La gestión de tesorería, dice, es el manejo eficiente de los fondos públicos. Ya hemos dicho, hemos hablado de los fondos públicos, ¿no? A través de la gestión de ingresos, de liquidez y de pagos sobre la base del
flujo de caja. Entonces, cuando hablamos ya de la gestión de tesorería, vamos a tener estos tres tipos de gestión de ingresos, gestión de liquidez y gestión de pago. Vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Recuerden que vamos a tener una sesión, la próxima sesión, el próximo jueves, en nuestra segunda sesión de 7:30 a 9:30, una clase exclusivamente de ingresos públicos. Tercera sesión de gastos públicos. ¿Y por qué digo yo? Porque es un poquito lo que vamos a desarrollar, digamos, en esta gestión de ingresos, pues, ¿no? Dice establecimiento de lineamientos y disposiciones sobre aspectos operativos para la acreditación oportuna de los fondos públicos en la CUT. Pero más allá de la acreditación de los fondos públicos en la CUT, que finalmente es, digamos, el cierre de toda esta cadena, yo acredito los ingresos, ¿correcto? La determinación y la recaudación para poder, digamos, hacerle mi traslado a la CUT. Ya hablamos un principio de oportunidad. ¿Cuándo determinamos ese ingreso? Porque la directiva también que vamos a conversar habla, ¿no? Sobre el principio de oportunidad para determinar esos ingresos, que a las finales, ¿no? Lo vamos a acreditar en la CUT del Tesoro Público. Constituyen recursos del Tesoro Público los provenientes de las tasas, ingresos no tributarios y multas que recauden las entidades. Y acá me trae a colación un poquito lo que establecía, y ahora ya para el 2026, a cambio de ello, el decreto supremo 043-2022, ¿no? Donde decía básicamente que los los gobiernos nacionales ya no, pues, no, esos ingresos ya no constituían su RDR. Sí lo recaudaban, había unos procedimientos que luego los trasladábamos al Tesoro Público, ¿correcto? Entonces, pero en principio, dicen, el Tesoro Público está constituido por todos los ingresos de tasas, ingresos no tributarios y multas. Y cuando hablamos de multas, ¿a qué nos referimos multas? A las penalidades. Y ahí podemos discernir penalidades consentidas o no consentidas. Que si bien es cierto, el tesorero no lo va a identificar, pero sí el tesorero está en la obligación de solicitar, digamos que alguien de aclare, le identifique si una penalidad es consentida o no consentida, porque luego derivan registros distintos. Y toda esa parte es la gestión de ingresos. Nosotros tenemos acá poder legislativo, ejecutivo, judicial, ministerio público. Entonces, artículo 15 del decreto legislativo 1441. Gestión de liquidez dice garantizar la disponibilidad necesaria de los fondos públicos recaudados a oportuno de las obligaciones contraídas. O sea, acá estamos sabiendo un poco de las asignaciones financieras. Claro, yo ya lo acredité en la CUT, ¿correcto? Tengo que tener las asignaciones financieras disponibles para poder acreditar o cumplir mis obligaciones de pago de forma oportuna. O sea, hay procedimientos que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Contemplados en la directiva que iremos revisando. Entonces, es responsabilidad casi del tesorero garantizar la disponibilidad de esos fondos públicos justamente para cumplir dentro del plazo. Y nuevamente, digamos, lo decíamos hace unas 6 o 7 láminas atrás, que es obligatoriedad del tesorero conocer los aspectos legales derivados del contrato, sobre todo los plazos. Debemos dejar esa forma pasiva de trabajar y volvemos activo, asesorar, ¿no? Al administrador. La Dirección General de Tesoro Público está facultada a utilizar la CUT, Reserva Secundaria de Liquidez, y saldo de colocaciones de letras del Tesoro Público, ¿no? Obviamente, para cumplir justamente, ¿no? Con la disponibilidad en caso no tuviésemos, ¿no?
garantía. Por eso que ustedes muchas veces, que salen, me parece que salió el año pasado, en diciembre, ¿no? Donde el Tesoro Público de solamente de oficio, por decir oficio, ¿no? Se llevó los que teníamos en la CUT, ¿no? Para justamente tener las reservas necesarias para, ¿no? Tener caja a nivel nacional. Entonces es muy importante tener ese control. En relación a gestión de pagos, en relación a gestión de pagos, implica el manejo del pago de las obligaciones con cargo a los fondos públicos centralizados en la judicia, sobre la base del registro del devengado debidamente formalizado. ¿Correcto? Cuando revisemos la sesión del día 3, el día sábado, vamos a ahondar un poquito con el tema del devengado, ¿correcto? Entonces, cuando operativamente nosotros registramos un devengado, y la definición del devengado es del aspecto, porque el devengado tiene dos aristas, dos definiciones, dos conceptos, que de un aspecto presupuestario y de un aspecto financiero. De un aspecto presupuestario podemos definir que el devengado es la ejecución del gasto, ¿correcto? Y el presupuesto culmina con el devengado. Pero de un punto de vista financiero que nos concierne a nosotros en este curso, es la autorización de giro, ¿correcto? Recuerden, para el caso de recursos ordinarios, no es que el MEF nos autoriza o no. A ver, entidad, dame tu cuenta y yo te voy a transferir, te voy a yapear o pinear, ¿no? 200 o 100 o 1000 millones de soles. Entonces, con el devengado aprobado, puesto que el devengado se rige por las normas de Tesoro Público, ¿no? Se registra ya, digamos, la acreditación para poder tener los recursos para poder cumplir una obligación de pago. Ya el MEF te va transfiriendo, ¿no? Las remesas para asegurar el pago oportuno de ese pago específico. ¿Dónde sacar los recursos? Reglas para la gestión de tesorería, los servicios bancarios, rendición de cuentas y devoluciones de menores gastos. Todo esto vamos a ir desplayándolo poco a poco. Devolución de fondos depositados por error o indebidamente. Tratamiento de la documentación sustentatoria. Adopción de medidas preventivas en el manejo de los fondos públicos. Desembolsos no utilizados. Custodia de fondos o valores de fuente no identificada, devolución de transferencias, conciliación con la Dirección General de Tesoro Público, afectación de cuentas bancarias solo con autorización express, ¿no? Entonces vamos a comenzar a hablar sobre cada uno de ellos, ¿correcto? Quiero saber si hasta acá tienen alguna pregunta, consulta, ¿cómo vamos? ¿Vamos todo bien? ¿Se va entendiendo el curso? A ver qué me comentan, por favor. ¿Vamos bien? Hay un comentario. Ok, gracias Pilar, gracias Soledad. Acá vamos a continuar. A las 9 voy a hacer nombre, voy a darle un comunicado por parte de empresa, un comunicado a ustedes, ¿no? Eso lo hacemos a las 9 en punto, dentro de 13 minutos, ¿correcto? Muy bien. Servicio bancario. Dice, la Dirección General de Tesoro Público retribuye al Banco de la Nación por los servicios bancarios que proporciona, por la ejecución de diversas operaciones en el Sistema Nacional de Tesorería, por lo que el Banco de la Nación está prohibido de aplicar cargos, mismo concepto, en las cuentas bancarias de las unidades superiores. Entonces, quiere decir que el Tesoro Público va directamente al Banco de la Nación. Entonces, el Banco de la Nación está prohibido hacer un doble cobro. Obviamente, hay excepciones a las operaciones, pero por lo general, todos estos gastos bancarios son reconocidos por la Dirección General de Tesoro Público. Por lo tanto, el Banco de la Nación está prohibido de aplicar eso. Muy distinto sucede con
el banco privado, ¿no? Ahí sí la, la banca privada tiene sus propias comisiones, ¿no? Eso sí lo, lo cobran con cargo a las cuentas bancarias. En relación a las rendiciones de cuentas y devoluciones por menores gastos, dice las rendiciones de cuentas por conceptos de encargo, caja chica, otros de similar naturaleza, se efectúan y registran en los plazos y condiciones que establezca la directiva del ente rector. Obviamente directiva. Todo ese tema de caja chica, ¿no? Vamos a verlo en la cuarta sesión, ¿correcto? Pero hay que entender que hay plazos establecidos, ¿correcto? Pero más allá que hay una directiva macro, ¿no? Es obligatoriedad que cada entidad tenga un lineamiento, una directiva interna, específica, ¿correcto? Porque, a ver, eh, el plazo dice para rendir, entiendo que son los 10, un plazo establecido de 10 días, 15 días, ¿correcto? Pero en mi entidad, que de repente es más pequeña, manejamos viáticos, 10 días o 15 días es mucho para las comisiones que realiza. Entonces, de repente solamente es necesario solamente tener unos 4 o 5 días. Entonces, recuerden que el plazo 10, 15 días es el plazo máximo. Yo en mi entidad, por la idiosincrasia, es menor. Entonces, por lo tanto, le puedo acortar esos plazos a 5 o 6 días para hacer ágil todas las operaciones de las rendiciones y las devoluciones. Fíjate. Correcto, son directivas que debemos manejar, pero obviamente el administrador del tesoro tiene que conocer su entidad donde uno labora. Devoluciones de fondos depositados por error o indebidamente. Dice, los fondos depositados y o percibidos indebidamente o por error como fondos públicos son devueltos o estornados previo reconocimiento formal por parte del área o dependencia encargada de su determinación. Entonces, siempre va a haber seguramente depósitos que la entidad no lo va a identificar, sea de repente porque una primera instancia no lo reconoce o simplemente porque hubo un error. A esta clase de devoluciones hay una directiva que también lo vamos a hablar en la quinta sesión, cómo son devueltos todas estas devoluciones. Hay todo un procedimiento formal que debe cumplirse porque al ingresar a la cuenta tiene que haber todo un procedimiento de salida de estos recursos, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, una resolución, reconocer a quién, porque si lo voy a devolver, tengo que identificar a quién le voy a devolver los recursos. Y obviamente, cuando es un depósito no identificado, yo no lo voy a ingresar como un clasificado presupuestario del CIAF, porque inmediatamente se lo va al TUP, se lo lleva centralizar al CUT. Lo tendría que tener como un recurso no identificado, que también hay un procedimiento para ello. Tratamiento de la documentación sustentatoria. Esto va un poco de la mano cuando hablamos del principio de veracidad. Dice que toda la documentación que sustenta las operaciones de ingresos o gastos comprende las boletas, tickets, notas de abono, facturas, notas de crédito y débito, nota de cargo, comprobante de pago, voucher, estados bancarios, declaración jurada y otros que termine el ente rector. Básicamente hablamos de comprobante de pago que son autorizados por la SUNAT. Ya hablamos de declaración jurada para el caso de las rendiciones de viáticos o rendiciones de encargo, o algunas declaraciones para el tema de la caja chica. Acá también cogemos los recibos de movilidad, la caja chica, ¿correcto? Entonces, tiene que haber una documentación sustentatoria y un adecuado tratamiento. Por este aspecto de documentación sustentatoria, vamos a andar cuando veamos en la fase en la tercera sesión, cuando hablemos un poquito del devengado. Adopción de medidas preventivas. Dice la Dirección General del Tesoro Público, dice, procede a la suspensión temporal, fíjense, de operaciones de cuentas en las cuentas bancarias de aquellas unidades ejecutoras, entidades y pliegos presupuestarios de los gobiernos locales, sobre todo, donde surjan situaciones de conocimiento público que pongan en riesgo el adecuado uso de los fondos públicos, a solicitud del titular de los siguientes organismos, de la Contraloría General de la República, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Interior. Entonces, cualquiera de estos tres organismos que hemos mencionado, ¿no? De oficio,
al Tesoro Público, procede con la suspensión temporal. Las cuentas bancarias dejen de, porque ven algún tipo, digamos, de corrupción, algún tipo de desviación en los fondos públicos, ¿correcto? Entonces, por medida preventiva, procede con esta suspensión. Es una función inherente a la Dirección General de Tesoro Público. Desembolsos no utilizados. ¿Qué dice? Los saldos no utilizados de las operaciones de endeudamiento, o sea, préstamos, pues, ¿no? Ahora que hay un sistema de préstamos que financian proyectos de inversión cuyo servicio de deuda se atiende con recursos provenientes o transferidos por la Dirección General de Tesoro Público, se depositan en las cuentas de dicha Dirección General una vez concluidos los proyectos de inversión o resueltos los respectivos contratos. Aquellos saldos, pues no la entidad no se tiene por qué quedar. Una vez que culmina el proyecto, se tiene que proceder a transferirlos al Tesoro Público con su T6 correspondiente. Custodia de fondos o valores de la fuente de fuentes no identificadas. Los fondos o valores en posesión de una unidad ejecutora, o sea que ya han sido depositados en una cuenta, cuyo régimen de administración o utilización no se encuentre debidamente justificado, o sea, no lo reconocen, no lo identifican, ¿no? Se depositan en la cuenta principal de la Dirección General del Tesoro Público, o sea, lo tengo que trasladar, quedando prohibido disponer de aquellos hasta que se establezca su adecuado tratamiento administrativo, presupuestal, financiero. Entonces, lo registramos con una operación sin clasificado y lo hacemos traslado al Tesoro Público como custodia. Como se dice, hasta aclarecer a quién puede corresponder. De ese momento, puede pasar 1, 2 o 3 meses, se procede con su registro o su tratamiento administrativo presupuestal. Porque cuando hablamos del tratamiento presupuestal, ¿cuál es el clasificador presupuestario? Porque antes de eso, si yo no sé a qué se debe ese registro o ese monto que tengo depositado en mi cuenta, ¿cómo lo voy a identificar? Claro, me diga, ah, sí, pero ingresos diversos. Eso es muy sencillo. Tengo que identificar. Una de las funciones de la tesorería es identificar a qué se debe, para luego yo proceder al tratamiento de ese depósito correspondiente. Devolución de transferencias, culminar la ejecución de los convenios, muy parecido a lo que llamamos los saldos de endeudamiento, financiado con los recursos que emiten el Tesoro Público, los saldos de las transferencias efectuadas, ¿no? Incluidos los intereses, deben ser restituidos a las entidades públicas que transfirieron dichos recursos para que éstas, a su vez, procedan a su depósito a favor de la Dirección General del Tesoro Público. O sea, todo saldo de proyectos, convenios, pero debe ser, debemos transferir, ¿no? En este caso, a la Dirección General de Tesoro. Conciliaciones con la Dirección General de Tesoro Público, la DGTP efectúa conciliaciones con las unidades ejecutoras, con las entidades, respecto de los registros relacionados con la preparación de sus correspondientes estados financieros, ¿correcto? Que permite identificar los fondos transferidos y residuos de dicha entidad. Entonces acá estamos hablando de las famosas cuentas de enlace, ¿no? Esas cuentas de enlace que para la relación al 2025 no se ha llevado a cabo. Muchos dirán, ¿y qué pasaba en el 2025 con las famosas conciliaciones de cuenta de enlace? Con ese famoso cambio de proceso que ocurrió en el mes de septiembre, me parece septiembre, o agosto, se cambió la fecha del proceso de devengado, con lo cual hizo todo un maremoto, un tsunami dentro de toda la gestión, digamos, de las conciliaciones. Por eso que el Tesoro Público va a establecer un cronograma, fíjense, un cronograma para empezar a recién hacer las conciliaciones de la cuenta de enlace del 2025. Entonces, el año 2025 ha sido un año utópico, ¿no? Para el tema de las conciliaciones con el Tesoro Público. Pero vamos a venir que esperemos que en lo que va del 2026, bueno, ya estamos en abril, aún no hay conciliaciones de cuenta de enlace, podamos, digamos, hacer esa conciliación que es muy importante para saber cuántos son los recursos que nos han transferido. Y cuando hablamos de los recursos que nos han transferido es por la autorización del delegado.
Esos devengados que han autorizado cuando yo he girado. Esas revisiones que he hecho con T6. ¿Cuántos con T6 que lo que yo tengo registrado lo ha recibido el Tesoro Público? Debemos tener los mismos importes. Y si hay una diferencia, identificar a qué corresponde esa diferencia. Porque suele haber diferencias. Por eso que existe una conciliación. Así como hacemos las conciliaciones bancarias, ocurre que también hay diferencia por gastos no identificados, ingresos no identificados, cargos que no lo hemos registrado y el banco ya nos cargó. Acá también las conciliaciones de cuenta de enlace también tiene que haber, digamos, la determinación de diferencias de ocurrir o de existir en normas. Afectación de cuentas bancarias solo con autorización expresa, dice, los débitos o cargos en las cuentas bancarias de la DGTP, de las unidades ejecutorias, así como de los pliegos presupuestarios de los gobiernos locales, solo proceden con la aprobación expresa de los respectivos titulares, bajo responsabilidad personal y colegiada del directorio de la entidad bancaria correspondiente. Entonces, por ello que las entidades, ¿no? Los que trabajan en tesorería saben, ¿no? Que se hacen cartas órdenes, carta de instrucción, una carta indicando, ¿no? ¿Quiénes firman esa carta, ¿no? Que dan una orden expresa al banco, firman los titulares de las cuentas bancarias, que es el tesorero y el administrador, ¿no? Eso bajo su responsabilidad. Ya sabemos, ¿no? Si hay una mala práctica, ¿no? Una mala atención, eso conlleva a las sanciones administrativas que pueden conllevar a sanciones penales y civiles de corresponder. ¿Correcto? Muy bien. Acá voy a hacer un alto. Voy a hacer un alto acá por encargo de la entidad. Unos 5 minutos. Un momento, por favor. Como se dice, este curso es totalmente gratuito. Ojo, el curso es gratuito. Los enlaces del curso gratuito se irán llegando al grupo que tenemos del WhatsApp. El día jueves se le llegará el enlace de la segunda sesión, igual para el día sábado, para el jueves, martes 14 y jueves 16 que culmina nuestra quinta sesión. Recuerden que el curso es totalmente gratis. Pero es importante que también los conocimientos sean acreditados, ¿no? Porque siempre hay unas oportunidades en el mercado laboral, de crecimiento. Es importante que los conocimientos que vamos a adquirir en estas 5 sesiones sean acreditados. En este caso, JG Consulting and Training, que es el responsable de llevar este curso de forma gratuita, les ofrece, digamos, que ustedes puedan de forma opcional a los interesados en poder sacar su certificado digital, ¿no? Costo, 100 soles para los interesados, ¿correcto? Esto no es obligatorio, solamente de forma opcional para los que interesen. A los interesados se les dará un certificado con código QR para su validación, ¿correcto? Con código QR para su validación. Al consignar este escaneo de esta clave con su celular, ¿correcto? Para los que manejan, le va a llevar a un aplicativo donde van a consignar un código QR, un código que le voy a enseñar en unos instantes, que tiene cada certificado, y ahí va a salir el nombre, las horas y el curso que ustedes han llevado, ¿no? El certificado que se les está dando en esta oportunidad es un certificado por 80 horas, a nombre de JG Consulting and Trade, que incluye esta inversión de 100 soles, incluye las 5 sesiones grabadas para su repaso. Estas sesiones las estamos grabando, ¿correcto? Y se las vamos a dar a las personas que optan por el certificado, así como todo el material que estoy utilizando como material de lectura, marco normativo, directivas, todo eso se les va a dar. Ahora, el respaldo de la emisión del certificado es en función a esta resolución de presidencia ejecutiva, la 214-2025-Servir, -PE, que dicta la directiva para las normas de gestión del proceso de capacitaciones en las entidades del sector público, donde faculta a empresas de capacitación como JG Consulting a acreditar a través de un certificado. ¿Correcto? Muy bien. Este es un modelo de certificado que se otorga.
¿correcto? Acá, obviamente, acá dice un curso del CIAP, la web, diga Pladicom, ¿no? Acá obviamente va a estar el nombre del participante que desee el certificado, el nombre del curso, en este caso será Gestión de Tesorería Gubernamental, detalle del curso, ¿no? De cuándo a cuándo, la cantidad de horas, y el presente cumple con los estándares de directiva y de normas para la gestión del proceso de capacitación en las entidades públicas, según resolución de Presidencia Ejecutiva 214-2025, la fecha de emisión del certificado y el código QR, ¿no? Este código QR que lo mostré anteriormente, este mismo código para que usted lo pueda escanear. Obviamente, este certificado tiene que estar firmado por, en este caso, nuestro director académico, el señor Jesús Salinas Guerrero, director académico de JG Consulting André. Esta es en la parte delantera del certificado. En la parte posterior también va a salir el nombre, digamos, del participante. Una nota probatoria general que le ponemos 18, ¿no? Por la participación. Y acá, este número de certificado es único. ¿Correcto? En este caso dice registro de certificado 018-2026. Este registro es único. ¿Correcto? Entonces, este registro, cada certificado va a tener un número de registro, como su número de DNI. Entonces, este certificado lo escanea y va a salir su nombre, ¿no? El curso que ha llevado, ¿correcto? Nombres y apellidos correctamente. Todo aparece. ¿Qué más tiene el certificado? El contenido. El contenido. Acá está nuevamente el código QR, también, ¿correcto? Grande, para que lo puedan escanear. El contenido. Acá va a estar el contenido del curso, ¿no? Todos los temas que vamos a llevar y el nombre del docente. En este caso, como fue un curso de CIAF, SIGA y Predico, los nombres de los expositores, ¿no? El profesor Ronald Vázquez, bueno, mi persona, y todo el CIAF, y el ingeniero David Prada, que fuimos los docentes de este curso. Entonces, todo esto, como digo, tiene una inversión de 100 soles. Ahora, ya como yo retornamos, ¿no? A continuar el curso, recuerden que tenemos a las 9:30. Para aquellas personas interesadas, obviamente esto lo pueden pagar en cualquier momento, ¿ah? Pueden pagar ahora, mañana, la próxima semana, de acá a un mes, ¿correcto? No hay problema en ese sentido. ¿No? Obviamente, cuando lo hagan mucho antes, mucho mejor. Pero tenemos una promoción, un regalo, parte de JG Consulte. Para aquellos que desean cancelar antes del 9 de abril, o sea, antes del jueves, se les va a otorgar, recuerden que ustedes estaban viendo un curso acá del CIAF, ¿correcto? Este curso del CIAF se realizó en el mes de marzo, yo lo dicté en el mes de marzo de 2026, ¿no? 5 sesiones grabadas, ¿no? Dictadas en el mazo y más los materiales del curso, los PPTs, marco normativo, todo ello, obviamente si ustedes grabadas, y acá me olvidé, se olvidaron, el certificado también por llevar el curso del CIAP, ¿correcto? Entonces prácticamente estás llevando dos cursos por uno, un certificado de tesorería gubernamental y un certificado, ¿no? De curso del CIAP, ¿no? Al cancelar estos 100 soles antes del 9 de abril. Entonces, repito, para los interesados, el certificado es opcional, los enlaces para el curso se seguirán remitiendo a través del grupo de WhatsApp del curso, el curso es totalmente gratuito, solamente el certificado es opcional. Las formas de pago se la da a conocer al culminar esta sesión o más tardar mañana, ¿no? Las cuentas de pago que van a estar al nombre del gerente general, señor Jesús Salinas Guerrero, ¿correcto? Todos los depósitos, ya, PEPLIN, a la cuenta del señor Jesús Salinas Guerrero para que ustedes puedan, luego le damos cuál es el cliché, ¿no? Nos pasen sus datos de su nombre de pedidos, su correo electrónico, su número celular, ¿correcto? De qué lugar nos escriben para llenar nuestra base de datos y se procede a emitir el certificado, obviamente, cuando culmine el. No sé si hay preguntas, consultas, revisión a ello. Sí, Pilar. Yo, o más tarde, en el grupo de WhatsApp se le van a estar los números correctos para que ustedes puedan, digamos, puedan ya opinar al no. El certificado digital, bueno, certificado digital, con código QR. Hoy en día ya no se trabajan con certificados físicos, porque por eso que existen los certificados digitales con código QR. Tú solo lo pones acá el código QR, ¿correcto? Y te va a conllevar a una página, un aplicativo, y en este aplicativo vas a cocinar este número de certificado. Este número de certificado, claro, tu certificado tiene otro número, ¿no? Obviamente, ¿no? Cada certificado tiene un número específico.
ponen ese número de certificado y ya van a salir los datos del curso. Entonces, eso, de esa forma lo validan las oficinas de recursos humanos, incluso las oficinas de abastecimiento, para el caso de cuando son locadores, también validan la validez del certificado, ¿correcto? Ok, listo. Preguntas acá acerca les quedó claro acerca de la inversión, ¿no? ¿Correcto? Entonces, para culminar nuevamente, el certificado digital, 100 soles, que va a obtener el certificado del curso, gestión de tesorería gubernamental aplicada al CIAP, sus 5 sesiones grabadas, ¿correcto? Obviamente esas sesiones grabadas las van a tener, digamos, cuando acabe el curso, el material del docente, ¿correcto? Y de obsequio, a los que, lo que hagan el pago antes del 9 de abril, las 5 sesiones del curso del CIAP, ¿correcto? Dictadas en el marzo de 2026, material y su certificado del CIAP, ¿correcto? Eso es lo que faltó cocinar acá. Más sus certificados. Prácticamente están pagando, por eso les van a tener 2 certificados. Curso de tesorería gubernamental y un curso del CIAP-R. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Entonces dejamos de compartir. Igual todo esto se hará, también se enviará esta información, ¿no? Al WhatsApp del curso. ¿Correcto? Entonces regresamos. Listo. Bien, continuamos. Apertura y manejo de cuentas bancarias. ¿Por? Ok, la pregunta luego vamos a ir respondiendo conforme vayamos avanzando. Fíjense, lo que decíamos, ¿no? Los fondos públicos, cómo está constituido, ¿no? Por recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, ni transferencias, recursos determinados. Esto cómo financiamos y cómo lo gastamos. Y esto lo digo ¿por qué? Porque a base de ello vamos a tener los fondos públicos para luego hacer las aperturas de las cuentas, ¿no? Que nosotros vamos a necesitar. Y cuando hablamos de la CUT, porque todos estos recursos, ingresos, se tienen que centralizar en la CUT, en la cuenta única del Tesoro. Entonces, ¿qué es la CUT? Porque ya, profesor, me escucho de la CUT, la CUT, la CUT, durante esta primera hora de esta primera sesión. Y lo seguiremos hablando, ¿no? En las siguientes sesiones. Es un instrumento para la gestión de liquidez del Estado, que tiene por finalidad consolidar los fondos públicos. O sea, ¿qué fondos públicos consolida? Todos estos fondos públicos, de los recursos ordinarios, de los recursos directamente recaudados, de los recursos por operaciones oficiales de crédito, de las transferencias, incluso de los recursos determinados. ¿Correcto? Todo eso lo consolida. Dice, cualquiera sea la fuente. ¿Qué fuente? Es esta. Cualquiera fuese la fuente. Lo consolida en la CUT. ¿Qué financia el presupuesto del sector público? Una sola cuenta bancaria. ¿A nombre de quién? Obviamente del ente rector, la Dirección General de Tesoro Público. Está establecido y custodiado por nuestro amigo Juan Flores, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú. Repito, entonces la CUT es un instrumento para la gestión de liquidez, para asegurar que el Estado tiene, ¿no? Contamos con los recursos para realizar pagos, ¿no? Cualquiera fuese su fuente de financiamiento, no solo con cuenta bancaria, a nombre de la Dirección General de Tesoro Público. Pilar dice, ¿todas las cuentas han pasado a la CUT? Sí, Pilar, todas las cuentas pasan obviamente las cuentas para poder luego realizar los pagos. Hay cuentas bancarias que lo siguen manteniendo, pues, ¿no? Vamos a hablar justamente de algunas cuentas bancarias, vamos a hablar en unos instantes, amiga Pilar. Listo. Entonces, a través de la CUT se procesa la atención de los pagos de las obligaciones de las entidades del sector público, independientemente de la fuente de financiamiento, en el marco del principio de fungibilidad. Por eso que decía que el principio de fungibilidad es muy importante, ¿no? Es muy importante. La aprobación de las asignaciones financieras, dicho que cuando
Entonces, de vengado, tenemos que, el Tesoro tiene que procurarse, ¿no? Tener las asignaciones financieras para poder cumplir con los pagos. Por eso que la aprobación de las asignaciones financieras es efectuada por la Dirección General de Tesoro Público. Y su monto total, monto acumulado, es el límite para el registro del devengado. Así, obviamente, ¿no? Eso es un poco que lleva a la municipalidad. No tienes recursos, no tienes asignaciones financieras, entonces posiblemente tengas impedido de registrar de vengado, porque no tienes ingresos. Entonces, si no tienes ingresos, ¿cómo vas a realizar este vengado? Pero ya tengo mis certificaciones, por lo que tiene que ir la parte de gastos, tiene que ir con la parte de ingresos. Pues esto tiene que hablar y dialogar mucho con el tesorero. ¿Quién trabaja en una municipalidad? ¿Saben a lo que me refiero, no? ¿Saben a lo que me refiero, no? Muchos que trabajan en una municipalidad, proveedores, ¿no? Yo también soy proveedor, pues soy consultor de una municipalidad. Oye, recién mi pago. Pucha, que Martín, ¿sabes qué? Si esto tu certificación lo hemos sacado en el mes de marzo, eso me pasó hace unos 4 años atrás. Estamos en septiembre, octubre, pero todavía no tenemos recursos, no hay disponibilidad. Me dice, no entra recursos de la municipalidad, no pagan los contribuyentes, echándole la culpa a los contribuyentes. ¿Para qué contratas un servicio? Es un tema ya, es un tema de gestión pública. ¿Muy bien? Los fondos públicos conformantes de la CUT que financian el presupuesto de esos públicos son inembargables. Claro, y está en la CUT, ya se la CUT, ya no lo pueden inembargar, son inembargables, porque ese fondo público, ese depósito que me han hecho, ese préstamo, está en la CUT. Cuando está en la CUT ya no. Es más, por más que yo, a ver, cuando sucede una devolución, que vamos a explicarlo en las siguientes sesiones, una devolución, que ingresó a la CUT, tiene que haber todo un procedimiento para que me devuelvan un recurso que está en la CUT. De su cuenta bancaria del gasto, ¿no? Como he dicho, ¿no? ¿Y por qué su cuenta bancaria? Porque en realidad lo que manejamos las entidades del sector público, las unidades tutoras, son sus cuentas, porque por encima de las subcuentas está la CUT. Por eso es que las subcuentas bancarias del gasto dependen de la CUT. Por encima de las cuentas, de las subcuentas bancarias está la CUT, que es la única cuenta bancaria. Y estas subcuentas bancarias que manejamos en las entidades del público no reciben abonos ni depósitos. No reciben abonos ni depósitos. Dice, mantienen saldo cero por efecto de la reversión automática. Lo vamos a ver un casito rapidito, nada más. Mantienen en cero. Solo se registran débitos por el pago de los cheques, de las órdenes y transferencias electrónicas autorizadas por la DGTP a través del SIAF-SP. Hablo de las cuentas bancarias del Banco de la Nación, ¿correcto? ¿Listo? Luego del Banco de la Nación. Repito, depende de la CUT, no reciben abonos ni depósitos, mantienen saldo cero por efecto de la reversión automática, solo registran débitos por el pago de cheques, cartas órdenes, transferencias electrónicas autorizadas por la DGTP a través del SIAP. Digamos, para ilustrar más o menos lo que hemos explicado literalmente, tenemos este gráfico. Uno su cuenta bancaria del gasto de una su cuenta bancaria del gasto. Dice, uno, registro de débito por el total de las operaciones del día. O sea, en mi subcuenta va a haber, ¿no? Ingresan, ¿no? Débitos. 1, 3, 4, 5. Del día. Hoy día he tenido, 7 de abril, he tenido 3 o 4 débitos. ¿Correcto? ¿Cómo se acredita? Que es el término de evitar acreditar, término contable, por la sumatoria total del pago al día de las autorizaciones por el Tesoro Público. El día total se debitó producto de esos 4 débitos, 5, 3, 10, 20,
5.000 soles, por esos 5.000 soles es registrado la acreditación. ¿Correcto? Como paso número 2. Como tú ves en la flechita, ¿no? Mi total, eso total lo acredito. Para la CUT, que es la cuenta única, dice, del total de abonos provenientes de la recaudación tributaria, todos los abonos que causan las distintas entidades del sector público, se totaliza con un débito. Débito por total de las operaciones de débito de las sus cuentas bancarias de gasto. ¿Correcto? Esta es una reversión automática al final del día. ¿Correcto? Muy bien. Puesto que la CUT tiene obviamente algunos ciertos beneficios, pues, ¿no? Reducción de los costos de transacciones, ahorro de recursos, implica una mayor seguridad, sí, porque como digo, todo trasladamos al tesoro público, es como yo digo, tengo mi cuenta en efectivo, mejor lo voy a transferir a una cuenta y no tengo, no corro riesgo de seguridad. Obviamente lo controlamos a través del CIAP, porque todo lo registramos a través del CIAP-PDP. Rentabiliza los saldos, sí, la CUT genera intereses, que finalmente lo tenemos que registrar en el CIAP. No genera, o sea, gastos administrativos, ¿correcto? O sea, lo que tenemos en la CUT no genera ningún gasto administrativo porque es controlado por el Tesoro Público. Al contrario, genera algún tipo de interés por las asignaciones financieras que vamos a tener. Preguntas, que nos quedan unos 10 minutos. Apertura de cuentas y su cuenta. La apertura de las cuentas y sus cuentas se efectuará bajo la denominación nombre oficial de identidad de la norma general del Tesoro Público. La norma data del año 90, 80, vigente aún. Podrán solicitar la apertura de una cuenta corriente bancaria por cada fuente de financiamiento diferente al Tesoro. Para las donaciones, se puede solicitar una cuenta corriente bancaria específica. Claro, puedo aperturar una cuenta de donaciones, claro, solicito una cuenta bancaria específica. Procedimiento para la apertura de las cuentas bancarias. La unidad ejecutora local solicita a la DGTP la autorización de una apertura de una cuenta bancaria. ¿Correcto? Una cuenta bancaria. La DGTP evalúa la solicitud y autoriza al Banco de la Nación. El Banco de la Nación genera código de la cuenta corriente y lo comunica al Tesoro Público, registra su data, este código de cuenta, y comunica a la entidad ejecutora, gobierno local. Y este gobierno local, unidad ejecutora, registra la cuenta bancaria, el código de la cuenta corriente en el SIAP SP módulo administrativo, ¿no? Vamos a conocer ya, no sé si lo vamos a ver en la cuarta o quinta sesión, dependiendo del tiempo, vamos a ver, ¿no? Que esto también ha habido algunos cambios, hace un par de semanas atrás había unos cambios en el registro de apertura de cuenta bancaria, cambios mínimos, pero cambios en sí, que es propio igual que lo conozcamos, ¿no? Y eso nos vamos a ayudar del mismo aplicativo web, ¿correcto? O sea, nos va a permitir ahora identificar ya no solamente código, sino también colocar una denominación, ¿correcto? Que nos puede ayudar. ¿Qué cuentas corrientes se pueden aperturar? Y con esto vamos a ir terminando la sesión del día de hoy. Apertura en la cuenta corriente central RDR, por directamente recaudados, apertura de cuentas para centros poblados, apertura de cuentas de intervención económica, algo novedoso, no muy conocido, pero muy importante, apertura de cuentas de sentencias judiciales, ¿correcto?
apertura de cuenta por donaciones y apertura de cuenta en la banca. Vamos a desarrollarlo rápidamente en los minutos que nos quedan. Esto ya lo hemos visto, la apertura de cuenta en RDR, ¿correcto? Dice, para la apertura, dice de los centros poblados, dice el Tesoro Público autoriza, ¿no? A responsable de la institución bancaria, de los recursos que transfieren los gobiernos provinciales. Bueno, acá está todo lo explicado. Bueno, vamos a irnos a uno acá. Porque considero que esto, ojo, que no soy experto y voy a ser sincero, hasta ahora en las entidades que yo venía trabajando, no he tenido la oportunidad de, de trabajar en situ con una apertura de una cuenta por intervención económica, ¿correcto? Es en base a una que ya tiene un marco normativo, fíjense, publicada el 18 de octubre del 2019, hace aproximadamente unos 6 años atrás, ¿no? O sea, el 18 de octubre. Yo conversaba hace 3 semanas atrás, cuando propuse a un amigo que voy a editar un curso de tesorería, ¿correcto? Le dije, oye, explícame un poco esta apertura de cuenta de intervención económica. Y él un poco me decía, mira, Martín, este tipo de aperturas de cuenta de intervención económica, para empezar, la intervención económica es un tema que sirve como un salvavidas para la continuidad de un contrato por una obra. Porque este es más para obras, ¿correcto? Este es más para obras, ¿correcto? Cuando ya se ve que cosa me corre en riesgo la continuidad, la culminación de una obra, entonces es una gestión. La misma norma, ¿no? Del Sistema Nacional de Abastecimiento, la misma norma de contrataciones, lo permite. Una intervención económica, pero ¿quién interviene económicamente? La entidad. Entonces, ve hay un riesgo en la continuidad. ¿Para qué se suscribe un contrato de obra? Me dice. ¿Para qué? Para, para cerrarla, para disolverla. No, para culminar el proyecto de la obra. Entonces, no, muchos, ¿no? Residentes, de obra, los mismos, los que manejan los proyectos de inversión, le hacen más fácil, ¿no? Mejor lo disolvemos, no continuamos con la obra y se vaya solamente un árbitro. Correcto, listo. Pero pocos le dan, digamos, esa salida de una intervención económica. Entonces, ¿en consiste? En apertura de una cuenta mancomunada entre la entidad y un representante, digamos, que ponga, ¿no? Disponga el contratista, el proveedor, ¿correcto? Y ahí con cargo a los recursos que estén depositados en esta cuenta de intervención económica, realizan los pagos, porque la entidad asume la responsabilidad administrativa y económica de realizar los pagos a los operarios, a los residentes, todos los pagos que tienen que intervenir con el proceso del contratista. Y el contratista se encarga solamente de la parte técnica de ejecutar la obra. Ya la entidad ya no realizaría ningún pago a ese contratista. Pero el contratista desea culminarlo, porque si no, luego le tiene un problema con, ¿no? Lo inhabilita, un tema de sanción, multa. Entonces, no muchas entidades recurren a este tema, pero en un curso de tesorería explicamos que hay una posibilidad, puesto que el financiero, el tesorero, tiene que tener ese conocimiento, tiene que saber que existe esta posibilidad de una apertura de cuenta de intervención económica. Pero ¿cómo puedo aplicarlo? Conocer. Por eso que le decía al comienzo. Si un tesorero no conoce cuántos contratos, en este caso de obra, tiene, y no sabe, oye, hay problemas, ¿no? Con la ejecución de esta obra, porque entra con el logístico, con el administrador, dice, oye, tenemos la posibilidad de abrir una cuenta de intervención económica. Participé de un curso de JG Consulte con el profesor Martín Rojas y me explicó. Ah, no sabíamos. Ahora lo saben. Y acá está el marco normativo. ¿Correcto? Entonces, es muy importante que
Obviamente, así como hay aperturas de cuenta de intención económica, hay aperturas también de sentencias judiciales para atender las sentencias judiciales de cosas juzgadas, pues, ¿no? En el marco del decreto legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuestos, ¿no? En cuya apertura las cuentas se realizan a nombre de la municipalidad o la unión ejecutora del respectivo predio. Obviamente hay requisitos, ustedes lo pueden ver acá, y los datos del contacto, ¿no? Que pudieran corresponder. Como decíamos, también hay una apertura para cuenta de donaciones, cuenta bancaria para recepción de donaciones de personas naturales, jurídicas, ONG, otros organismos internacionales y porque también nacionales, ¿correcto? Hay obviamente unos trámites, oficio dirigido, nombre del código de la ejecutora, justificación, acuerdo, convenio, fuente de financiamiento, que finalmente, si hablamos de donaciones, es la fuente de financiamiento rubro 13, la sede bancaria, y los datos, obviamente, del representante de la entidad, ¿no? Más allá de la autorización del APSI, Agencia Peruana de Cooperación Internacional, también ante el MEF, Tesoro Público, se hacen los procedimientos correctos. Pero así también como aperturamos cuenta en el Banco de Nación, también podemos aperturar en una entidad financiera distinta, banca privada. Acá tenemos algunos bancos, ¿no? De que es Cherry, ¿no? Ustedes pueden ver la imagen. Cuando se requiere la apertura en cuentas en una entidad financiera distinta a la nación, igual, ¿no? Oficio dirige al Tesoro Público, la resolución de tutela de pliego de funcionario quien haga sus veces, ¿no? Con la facultad, considera por lo menos tres propuestas. Obviamente, distinto del Banco de la Nación, ¿correcto? Donde no hay propuesta, pues acá hay sí. Tengo que ver cuál, digamos, recuerden, principio de fungibilidad, la rentalización, minimizar costos, porque recuerden que va a haber recursos que van a ingresar a esta cuenta bancaria privada. Hay comisiones, gastos. Entonces, ¿qué te diga? ¿Cuánto de gastos me ocasiona? Hay mucho gasto, pero paga más intereses, ¿no? Hacemos una sustracción, operación matemática, aritmética. Yo creo que sí, acá creo que los costos los vamos minimizando. Listo. Entonces, ahí es facultad, digamos, del tesorero evaluar por lo menos tres propuestas, ¿correcto? Obviamente la moneda de depósito y el tipo de moneda. Y una apertura, una cuenta en una entidad financiera distinta a la de la nación, como he dicho, considerar por lo menos tres propuestas a ser presentadas por entidades financieras, ojo, pero que tienen que ser supervisadas por la SB, ¿no? Superintendencia de Banco y Seguro y emitida privada de fondo de pensión. ¿Correcto? Información sobre la clasificación de las empresas del sistema financiero nacional publicada de acuerdo a ley y INCO. ¿Correcto? Obviamente, así como hay aperturas, hay consideraciones que tener para el cierre de las cuentas bancarias, ¿no? Se procede únicamente en los siguientes casos. Unidades justoras que son desactivadas por absorción, fusión, se unen a otras cuentas, simplemente desaparecen. Encargo, porque hay entidades que hay cuentas corrientes o cuentas que registran por un cargo que voy a recibir de otra unidad ejecutora. Me transfieren recursos por una cuenta. Se culmina el encargo, posiblemente esa cuenta desaparece, ¿no? Fuentes de financiamiento no vigentes por instrucciones de empresas del Tesoro, ¿no? Dice, las cuentas bancarias autorizadas por la DGTP para el manejo de fondos distintos de los administrados y procesados a través de la mencionada son cancelados por las respectivas unidades ejecutoras o municipales, ¿correcto? Obviamente, también hay requisitos para el cierre de las cuentas bancarias, ¿no? Oficio dirigido, nombre, código de la unidad, justificación, estado bancario sin saldo. Obviamente, recuerda que son recursos públicos. Cuando cierro una cuenta, no tiene que haber saldo, tengo que transferir esos recursos, ¿no? Acta de instrucción de cheques, de corresponder, eran cheques, de la cuenta bancaria, datos de contacto, cargo, correo y teléfono. Acá hay un modelo de acta de un cheque, ¿no? Cierre de cheques sin utilizar, ¿no? Por las cuentas, ¿correcto? Y se llenan los datos que, que consiguen, ¿no? El número de cheque, cheques sin utilizado, cantidad de cheques, etcétera. Bien, esto lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Traslado de recursos. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver un ratito. Por acá creo que hay una pregunta. Vamos a ver, ¿no? Vamos a llevarlo acá para que acabe bien
la programación. Esperen un ratito. ¿No? Preguntas, consultas, señores. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer? ¿Qué les pareció esta primera sesión? Recuerden que el día martes, perdón, jueves, hoy estamos martes, el día jueves 9 de abril, vamos a continuar con la segunda sesión del curso, ¿correcto? Y vamos a hablar sobre los ingresos públicos, ¿correcto? Sobre los ingresos públicos. Me parece que acá había una pregunta. ¿Qué procedimiento se debe realizar? Tengo la siguiente consulta en el caso de órdenes de compra correspondientes al año 2025 que fueron emitidos sin la respectiva certificación presupuestal. Una orden de compra emitida sin certificación presupuestal. ¿Cuál sería el procedimiento correcto? Dice. ¿Qué me dice? Para su reconocimiento como deuda en el fiscal, así mismo considerando que formó parte de la comisión revisora de Docoa. Ah, lo que pasa que, a ver, es un tema recurrente, ¿ah? Es un tema recurrente, el tema de reconocimiento de nuevo deuda. Más allá que hay un deslinde de responsabilidades, porque lo que está ocasionando es que tú estás dejando de pagar unos recursos con presupuesto de 2025 y lo vas a tener que pagar con 2026. Obviamente eso irradia un tipo de responsabilidad. Entonces, eh, lo básico tiene que ver con documentos, informes que acrediten eficientemente si el servicio se ha realizado, porque puede existir la orden de compra, la orden de servicio, pero efectivamente si el servicio se realizó, si hablamos de orden de compra, que los bienes hayan ingresado a la entidad. Pero si una vez que los bienes están ingresados a la entidad, obviamente corresponde el compromiso de pago, obviamente el proveedor tiene que emitir, en este caso, una factura, sustentar, armar el expediente de reconocimiento de deuda, solicitar la opinión técnica tanto de abastecimiento, administración, jurídica, procuraduría de corresponder, solicitar por supuesto la certificación para poder realizar el pago correcto. ¿Correcto? Muy bien, listo. Entonces, quedamos acá, 9:36 de la noche, estamos en vivo. Les agradezco por esta primera sesión. Espero verlos el día jueves 9 de abril para la segunda sesión del curso de contabilidad gubernamental. Espero que esta primera sesión haya sido de su interés, haya sido de su agrado. Para las personas interesadas del certificado, seguramente el día de hoy o mañana se les estará remitiendo las cuentas para que puedan proceder a realizar el pago correspondiente. ¿Correcto? Los depósitos correspondientes. Entonces, conmigo sería hasta el día jueves. Buenas noches y gracias a cada uno de ustedes.